Y bueno, como habíamos dicho la semana pasada, algunos de ustedes me habían dicho que les parecía mejor, en vez de tener los encuentros cada 15 días, les parecía mejor que nos veamos todas las semanas para poder aclarar más dudas, para poder explicar más temas. Así que, bueno, aquí estamos. Bien. Bueno, todos los que están, pues yo todavía no me fijé, lo tengo que hacer esta semana. Todos los que están acá me pudieron entregar el primer trabajo práctico, o hay algún, hola Mateo, hola Anthony, hola Alejo, o hay alguno que le haya faltado. Mi grupo lo entregó. ¿Cómo, Nacho? Te lo entregamos. Ah, bárbaro. Sí, profe, nosotros lo entregamos. Perfecto, porque bueno, como ustedes sabrán, tengo que, tengo que cerrar en esta semana. Bien, bueno. Bien, nosotros después tenemos otro segundo trabajo de este eje, que es el último trabajo. Como les dije a los chicos que se conectaron primero, a Simón, a Nacho, los que puedan, chicos, pongan la cámara. Bien, los que tengan cámara, así tratamos de que esto sea lo más similar a una clase presencial, ¿bien? Y obviamente lo escribí en el Classroom, pero la aclaro. Yo ahora me voy a tomar un segundito para tomarles el presente, ahora en 5 minutos, porque estas clases son obligatorias, ¿bien? Al no tener Hola, la profe. posibilidad. Hola, Agustín, Buenas. ¿cómo te va? Al no tener la posibilidad de la presencialidad, esta es la única posibilidad que tenemos de desarrollar la materia. Entonces, estas clases van a ser obligatorias para aprobar la materia. Si ustedes saben, lo puse en el Classroom, pero lo repito, si hay algún chico que por algún inconveniente no se puede conectar, que la familia de ese alumno me escribe un mail y me dice, mi hijo, mi hija, en casa tenemos un problema de conectividad, no tenemos compu, no tenemos internet, y obviamente que en ese caso podemos hacer una excepción. Si no hay ninguno de esos problemas, este tipo de clases son obligatorias. Y además no voy a aceptar que alguien que no haya estado en una clase después me ponga en el Classroom, no entendí tal tema, explíquemelo, porque para eso precisamente estamos utilizando este espacio. Bien, ¿está? Está claro esto, ¿no? Para que le comuniquen al Ajá. resto de sus compañeros. Bien, yo ahora denme un segundito que voy a anotar quiénes están presentes. Bueno, bien, yo les había dicho que en 2 semanas más o menos tienen que hacerme el segundo trabajo del eje. Bien, habíamos explicado las consignas de ese trabajo, el trabajo de flexibilización laboral, que el material ya lo vimos, ¿no? Sí, profe. Vimos, vimos el Sí. material de flexibilización laboral ya, Sí, sí. ¿o no? Sí, sí, ya lo Sí, vimos. ya lo vimos. Bueno, ¿el trabajo se entiende o hay que explicar algunas cosas de las consignas? Se entiende, se entiende. Bien. A ver, lo digo. Bien, Va, por mi Nacho, ¿cuál parte. era tu apellido? Reito. Joya. Bueno, entonces, como ya habíamos hablado, el tema con el que nos conviene, con el que tenemos que avanzar ahora es el tema del Estado. Bien, el tema de la definición de Estado y los diversos tipos de Estado que existen. Bien, bueno, recuerden que si tienen cualquiera de ustedes que sí están en la clase, si tienen algún tipo de duda con alguna de las consignas del trabajo, que de todas maneras hay que entregarlo dentro de 2 semanas, me escribe. ¿Bien? Bueno, comenzamos entonces con el tema de Estado. No hay nada que les haya quedado en el tintero. Hola, Franco. No hay nada que les haya quedado en el tintero del tema de trabajo. Podemos avanzar con Estado. Por mí sí. No sé. No sé los demás. Capaz que no. Sí, sí. Bien. Por mí sí. Bueno, bueno, ¿qué llegaron a ver el año pasado de Estado en segundo año?
¿Ustedes provienen todos de segundo a primera? No. No, No. ¿Estaban todos a la mañana? no. Vos, Mateo, estabas No. a la tarde, ¿puede ser? ¿Era de segundo sexta? Sí, en efecto. Bien. Vos entonces en segundo sexta la tenías a la profesora Domínguez. Sí. Bien. Y los demás, me parece que Franco Caballero también era de segundo sexta, Sí, también con Adriana Domínguez. y que Agustín Salinas también. Sí, profe, también. Marcos Taboada me parece que también, yo lo recuerdo porque fui el preceptor, por eso. Sí, Bueno, sí, sí. ¿y con Adriana llegaron a ver algo de Estado? Sí. Sí, definición de estado, tipos de estado. Sí. ¿Y eso lo recuerdan o necesitan que refresquemos bien fuerte eso? Yo necesito refrescar. Bien. Yo también. Con la Sinceramente. profe ahora le voy a preguntar a los otros chicos que no venían de segundo sexta. ¿Con la profe Alejandra tuvieron algún Zoom o era solamente subir material a la plataforma? No, era solo con Solamente material. por plasma. material. Solamente trabajos prácticos. Bien. Bueno, los chicos que no provienen de segundo sexta, ¿de qué cursos vienen? Simón, Ignacio, Vicente. Yo vengo de segundo segunda. Segundo Yo segundo. Segundo Yo quinto. también, profe. Segundo, quinta. Segundo quinta. Segundo quinta, ¿qué lo tenían? ¿A Ale Barrera? Claro. Sí. Bien, bien. ¿Y esto lo vieron con él? Si no me equivoco, sí, está. Lo vi. Bien. ¿Y los chicos de segundo segunda, quién tenían de profe? ¿No recuerdan? No. Bueno, ¿hay alguien más que no sea ni de primera, ni de quinta, ni de segunda, ni de sexta? Yo, profesor, yo de segundo primera. Bueno, ¿y vos, Vicente, a quién tenías de profe? No me estaría acordando el profesor, pero sí me acuerdo de los temas que nos dio. ¿Y viste Estado? Sí, nos explicó todos los tipos de Estado y cómo se conforman. La Bien. diferencia entre Estado y gobierno también. Ah, bueno, muy bien. ¿Te acordás la diferencia de Estado y gobierno? Creo que el Estado era como todo lo... No. El gobierno era una parte sola, creo, y el Estado era todo unificado, ¿no? A ver, vamos a explicarlo de una manera más sencilla y vamos a comenzar con esta diferencia. Teníamos en Educación Ciudadana a Silvia Mirna. Mirna no la conozco. Silvia Mirna no la conozco. Buenos días, profe. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo anda Juan Cruz? ¿Bien? Todo tranquilo. Disculpe el Bueno. retraso. Que tenía No, me alegro. inconveniente. Bueno, a ver, vamos a empezar por la diferencia entre Estado y gobierno y después vamos a meternos más profundamente con la definición de Estado. Estoy viendo porque hay algunos que me falta ponerle el presente. Bueno, a ver, cuando por ejemplo hay elecciones, ¿bien? Cuando hay elecciones presidenciales, por decirlo de alguna manera, ustedes en esas elecciones, ¿votan un Estado o votan un gobierno? Un gobierno. Un gobierno. Votan un gobierno. Entonces, ¿cuál sería una diferencia importante entre Estado y el gobierno? ¿El gobierno quiénes serían? Los que Los dirigen representantes del Estado. Ajá, bueno, vamos bastante bien por ahí. Es decir, el gobierno son aquellas personas que de manera momentánea ocupan lugares de conducción del Estado. Es decir, el gobierno son esas personas, son esos funcionarios que en un momento determinado ocupan los lugares de conducción del Estado. ¿Bien? Sí. Antes de seguir con esto, porque hay uno que acá en la clase hay 14 chicos y yo tengo anotados 3 en el presente. Sé que los voy a nombrar a los que tengo presente y al que no lo nombré me avisa. Yo tengo a Ignacio Reito, tengo a Simón Cuaraza, Vicente Marinaro, Marcos Taboada, Franco Caballero, Agustín Salinas, Valentino Arrietas, Mateo Peruchena, Ignacio Lewicki, Ezequiel Pilco, tengo a Arispe, tengo a Juan Cruz Spiaggi, tengo a Anthony Chagua. ¿A quién no nombré?
Hay uno que no nombré, me parece. ¿Eso, profe, o te A estoy mí me contando dijiste vos? Ezequiel. Sí, Ezequiel. Me confundí. Profe, Pero te dije Pinto. ¿no te estarás contando vos mismo? No, porque me aparecen 15. Me aparecen 15, Ah. o sea, tendría que haber 14 chicos. Y yo en el listado que anoté acá, 4 tengo. A ver, 4. te digo los profe, te digo lo que hay. Sí. Te digo lo que A está. ver. Está Agustín Salinas, Sí. Alejo Arispe, Sí. Anthony Chagua, Sí. Pilco Mariño, Mirko Mariño, muy Alejandro bien. A ver, Caballero, sí. Nicolás Lewicki, Sí. Juan Cruz Espiagui, Sí. Leandro Posetti, Ese soy yo, sí. Marcos Tobá, Tabuada, sí. Mateo Peruchena, Peruchena, sí. Simón Coaraza, Sí. Valentino Arrieta Sí. y Vicente Marinaro. Marinaro, sí. Y nada más. Y Reito. Faltaba que estaba Cristian Vargas, creo que se llama. Ahí está. Salió. Pero Se Cristian fue, pero Vargas. se fue. Ah, se fue, pero igual no parece. Sí, recién. No, porque recién estaba, pero se fue recién. No es del curso. Sí, pero no sé, se me va a cortar la conexión. Bueno. Claro, sí. Bueno, gracias, chicos. Bueno, entonces volvemos con el tema. El gobierno entonces es eso, ¿no? Son esos funcionarios que momentáneamente ocupan lugares de conducción política. Ahora, ¿qué es el Estado? El Estado es algo más estructural, más permanente, porque nosotros, como bien dijeron ustedes, no votamos o no modificamos el Estado en cada elección, sino lo que modificamos es el gobierno. El Estado es algo más estructural, más permanente, que viene de hace bastantes siglos. Bien, nosotros lo que vamos a ver en la materia es qué es el Estado moderno. Les pido por favor a los que no están silenciados que se silencien, después cuando quieren hablar se desmutean, así no hay ruido de fondo. Bueno, entonces les decía, nosotros lo que vamos a ver es el Estado moderno. Como el nombre lo dice, Estado moderno, es un Estado que se origina o se profundiza en la modernidad, ¿no? La modernidad es una etapa histórica que para los historiadores comienza a finales del siglo XV. Bien, porque algunos dicen que la modernidad empieza con la conquista de América por parte de la corona española, otros dicen que la modernidad comienza con la caída del Imperio Romano de Oriente o la caída de Constantinopla, que son todos hechos que pasan en la segunda mitad del siglo XV. Bien. Entonces nuestro recorrido histórico va a empezar ahí, ¿no? En los siglos XIV, XV. ¿Ahí me siguen? ¿Voy bien? Sí. Bien. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es el Estado? ¿O para qué sirve el Estado? El Estado es dirigido por los gobernantes, a los que elegimos nosotros, a través de las elecciones. O sea, y no sé. Bien, ¿y para qué sirve para vos el Estado? Para Sí, tener un ¿cuál es el orden, objetivo? para que nos dirijan, Ajá, ¿y qué sería dirigirnos? guiarnos en lo que se le dice por un camino que nos convenga a todos, o sea, guiar a la nación para... Por un camino social y legal, ¿no? A ver, ¿Guiar a la nación para progresar, algo así? ¿Cómo, Vicente? Que guiar a la nación para que progresemos y así. Ajá. Para que no sea un despelote todo, porque si no... Bueno, a ver, eso del despelote me interesa para empezar a atar cabos. Bien, podríamos decir que el Estado es un conjunto de instituciones, bien, un conjunto de instituciones cuyo objetivo principal es regular las relaciones sociales en un territorio determinado. ¿Qué son las relaciones sociales? Son las relaciones que establecemos
entre las personas en el marco de una sociedad. Bien, cuando uno, por ejemplo, trabaja, uno está estableciendo una relación social, bien, porque el trabajo es una actividad, como habíamos visto antes, es una actividad colaborativa, ¿no? Entonces, todas las acciones que nosotros hacemos en sociedad, las hacemos con otros, bien. Y en esas relaciones con otros tenemos lo que se llama relaciones sociales, bien. Entonces, el Estado es un conjunto de instituciones que regula esas relaciones sociales en un territorio determinado. ¿Qué quiere decir que regula las relaciones sociales? Quiere decir que a través de la ley, el Estado establece qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, profe. Bien, entonces por ejemplo, si nosotros estamos en una sociedad como la actual, que es una sociedad capitalista, el Estado a través de la ley dice que la propiedad privada es un derecho, por ejemplo, y regula las relaciones sociales en torno a esa idea de que la propiedad privada es un derecho. Bien. Entonces el Estado a través de la ley, gracias, está bien, Cristian, para la próxima tratar de llegar puntual, no pasa nada, ya te anoté como presente. Bueno, vuelvo. Entonces, el Estado regula las relaciones sociales. ¿Y qué quiere decir en un territorio determinado o delimitado? ¿Qué significa eso? Que solo pueden ordenar. No lo hace en nuestro país. No lo hace en nuestro país. Exactamente. Sería incoherente que nosotros pensemos, por ejemplo, que hoy en día el Estado argentino tiene autoridad sobre el territorio de Brasil, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo bien claro. Bueno, entonces tienen autoridad en una parte en un cierto territorio. Claro, exactamente, lo que decimos, un territorio delimitado. Delimitado significa que es un territorio en donde claramente hay límites, bien, y hay fronteras con otros territorios en donde el poder de ese Estado ya deja de tener validez y pasa a tener validez el de otro Estado. ¿Bien? Y bueno, este recorrido que yo les digo que estamos empezando más o menos en el siglo XV, después en el siglo XVII, XVIII, se va a generalizar a lo largo del mundo con lo que vamos a llamar Estados-nación, que es lo más similar al tipo de organización estatal que tenemos hoy. ¿Bien? Bueno, pero sigamos entonces. El Estado entonces es un conjunto de instituciones que regulan las relaciones sociales, estableciendo un orden social determinado, que ese orden social cambia, ¿no? Porque en un momento el orden social del mundo era el esclavismo, en otro fue el feudalismo, ahora es el capitalismo, ¿bien? Hasta ahí me siguen, ¿está? Bueno, vamos a empezar a ver ahora qué elementos o características sí o sí tiene que tener el Estado. Por ejemplo, para que haya Estado, ¿qué cosas tiene que haber sí o sí? Lo más básico que se imaginen, ¿eh? ¿Cómo? Un Para un territorio. pueblo, ¿puede ser? ¿Cómo? ¿Un pueblo? Población, muy bien. O sea, si no hay población... Tiene que haber un no hay territorio población. delimitado. ¿Cómo, Mateo? Un territorio tiene que tener. Exactamente. Población y territorio son elementos básicos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si no hay una población, no hay sociedad y no tiene... El poder político no se puede aplicar sobre nadie, no tendría sentido. Pero además todos los estados actúan sobre un territorio delimitado, demarcado. ¿Bien? Muy bien. Y además de eso, ¿qué otra cuestión? Nosotros estábamos hablando recién de leyes. ¿Bien? Tiene Esas que tener leyes... poder. ¿Cómo, Franco? Puede ser que tenga un poder. Claro, tiene poder, pero digamos, esas leyes, ¿bien? De las que estábamos hablando. Hola, Generalmente- profe. Hola, querido. Generalmente
esas leyes de las que estábamos hablando, ¿en dónde están expresadas? En la La Constitución Constitución. En la Constitución. Nacional. Muy bien, muy bien. A partir de el siglo XVIII, finales del siglo XVIII y principalmente en el siglo XIX, se empiezan a extender a lo largo del mundo constituciones. ¿Qué es lo que hacen las constituciones, básicamente? Las constituciones establecen cómo es la organización política y jurídica de los estados. Bien, la Constitución establece cómo está organizado política y jurídicamente un estado. Política se refiere a, bueno, hay 3 poderes del Estado, el Poder Judicial hace esto, el Legislativo hace lo otro, el Ejecutivo hace tal cosa. Para poder ser funcionario de esos poderes, la persona tiene que cumplir determinados requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de la organización jurídica, hablamos de cuáles son los derechos y obligaciones de las personas. Bien, qué se puede y qué no se puede hacer y hasta dónde llega el poder del Estado. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Nosotros vamos a ver 4 tipos de Estado. En el primer tipo de Estado que vamos a ver, que es el absolutista, todo esto no va a estar. Todo esto me refiero a lo de la Constitución. Sí va a estar lo anterior que mencionamos. A partir del segundo tipo de Estado que vamos a ver, que es el Estado liberal, sí ya va a estar en vigencia el constitucionalismo y estas leyes puntualizadas y determinadas en una Constitución. ¿Está? Ujú. Ahora bien, diversos autores han, y en un ratito vamos a ver un video, diversos autores han establecido características que tiene que tener el Estado. Yo las voy a subir después al Classroom, voy a tratar de hacerlo hoy, como siempre, material de lectura y videos. Bien. Pero de todas esas características que tiene que tener el Estado, hay una que se destaca por sobre todas las demás, que es la más importante, porque es la que diferencia al Estado de cualquier otro tipo de institución. Bien. Y esa característica, ahora vamos a explicar palabra por palabra qué significa, esa característica es el monopolio de la violencia física legítima. El monopolio de la violencia física legítima. ¿Qué quiere decir esta frase tan importante y que diferencia al Estado de cualquier otra institución? ¿Qué sería un monopolio? ¿Qué significa la palabra monopolio? ¿De dónde viene? No estaría seguro de dar la descripción correcta, pero A ver. no es una especie de ruta donde se producen comercios. No. No. Pero podés dar un ejemplo con el comercio, si querés. Un monopolio no es como tener mucho, ¿cómo se diría? Tener muchas empresas, cosas así, o muchos hoteles. No. Cuando una sola persona controla todo. Exactamente. Ah, es verdad. El monopolio es cuando una sola persona o una sola empresa, es cuando hay uno, que puede ser una persona, una empresa, una organización, que controla, para que se entienda, vamos a dar un ejemplo. Supónganse que Juan Cruz me hablaba del comercio. Bueno, supónganse que en determinado país hay una sola empresa que brinda servicios de telefonía celular para la población. ¿Bien? Si existe una sola empresa que brinda ese servicio, ¿qué podríamos decir? Que esa empresa tiene el monopolio de la telefonía celular en determinado país. ¿Se entendió con el ejemplo? Sí, se entendió. Bien. Sí, se Entonces entendió. estamos hablando de que el Estado es el único que tiene algo. ¿Y qué es el único que tiene qué? La violencia física legítima. ¿Qué es esto de la violencia física legítima?
que el Estado es la única institución, y esto lo diferencia de todas las demás, el Estado es la única institución que puede apelar a la violencia de manera legal. ¿Y en qué casos el Estado podría... ¿Qué significaría poder apelar a la violencia de manera legal? ¿Qué querría decir? Que no te puede caer un juicio por golpear a alguien, por agredirlo. Bien, entonces, ¿cuándo el Estado podría utilizar la violencia? ¿En qué casos? En una manifestación. ¿Cómo, Juan? En una manifestación, quizás, donde la gente está fuera de control. Cuando no respetan ¿Qué sería reglas. estar fuera? ¿Ahí que habló Nacho? Cuando no recibe yo. Sí. Nacho, señor Rayita. Cuando Sí, no sí. respetan reglas, ¿no? Cuando no respetan Bien. leyes. Entonces podríamos decir que el Estado, cuando hay una persona o un grupo de personas que no respeta la ley, para poner fin a esa situación, para poner fin a esa violación de las normas y de las leyes, puede utilizar de forma legal la violencia. ¿Bien? ¿A través de qué institución Cuando hay sucede una esto? marcha pacífica, ¿no? ¿Cómo, Anthony? Es como cuando, o sea, en un país hay una marcha pacífica, pero algunos no la hacen pacífica y ahí el gobierno tira, a veces se ponen violentos. Está bueno ese ejemplo, Anthony. Ahora lo podemos desarrollar. Ahora vamos a desarrollar un ejemplo con eso que decís. Pero básicamente entonces el Estado puede utilizar la violencia cuando alguien, o una persona o un grupo de personas está violando la ley. ¿Está? Esa violencia física, el Estado generalmente la lleva a cabo a través de qué institución. De la policía. A través de la policía. ¿No? O de la Guardia Civil. Bien. Quiere decir que si, por ejemplo, vos, Mateo, vamos a dar un ejemplo. Suponete que vos ves a una persona que está cometiendo un delito. Bien. Puede ser un delito muy boludo, no sé. Ves a una persona que está violando una disposición de la cuarentena, no sé, haciendo una fiesta clandestina. Vos podés ir y violentar físicamente a esa persona para que deje de violar la ley. Sí. No. Vos podés ir, vos O sea, Mateo, no, yo no. No, porque no tenés Vos no. autoridad. Puede hacerlo solamente una autoridad estatal, Claro. en este caso la policía. Ahora bien, Mateo el teniendo en justiciero. cuenta... Sí, Juan. No, Mateo el justiciero. Ah, teniendo en cuenta lo que decía Anthony, está bueno el ejemplo porque hay que marcar ciertas cosas. Obviamente, como dice Anthony, si en una manifestación hay personas que están utilizando la violencia, la policía está habilitada a utilizar la fuerza física. Ahora bien, nosotros lo hemos vivido en muchas oportunidades. Lo que yo les expliqué quiere decir que siempre la violencia que utiliza el Estado es legal o que siempre la violencia que utilizó la policía fue legal. No. No, claro que no. No. Hay Porque hubo excepciones. mucho... Le doy un ejemplo. ¿Cómo? En Colombia, le doy un ejemplo de algo que está pasando actualmente. Y en Colombia... En Colombia, estaba muy viendo- interesante. A ver qué pasa en Colombia. Estaba viendo una manifestación y de la nada la policía apareció y empezó a reprimir la manifestación, pero a mucha violencia. Bien. No sabía, este grupo de personas no había roto ninguna ley, solo estaban caminando con carteles. Exactamente. Entonces, muchas veces, el ejemplo de Juan Cruz está muy bueno, si bien en la teoría el Estado es el único que puede utilizar la violencia y hay casos que es necesario utilizarla, en muchos casos el Estado o la policía en este caso utilizan la violencia de manera innecesaria, lo que sería un comportamiento ilegal. Ahí sería un uso ilegítimo o ilegal de la violencia. ¿Se entienden estas dos diferenciaciones? Sí. Está muy bueno el ejemplo que me da Juan Cruz y Anthony que trajo el tema de las manifestaciones. ¿Se entendió esta diferencia, no? Ujú. Sí. Bien. Sí.
Después el Estado también tiene otras características únicas, como por ejemplo, el Estado es la única institución que tiene el derecho a cobrar tributos o impuestos. Bien, de hecho, el tema en Colombia que menciona Juan Cruz, un poco se generó a partir de una reforma tributaria, impositiva, que quiso aprobar el Estado. Bien, y mucha gente se manifestó en contra de esa reforma. ¿Por qué el Estado tiene derecho a cobrar impuestos? ¿Para qué? Para Para enriquecer sustentar al los... Estado, ¿no? A ver, Franco y después Ignacio. Sí, Franco, ¿qué decías? Para sustentar los gastos como policía, como los bomberos, tipo cosas así. Exactamente, para mantener la estructura del Estado. Bien. Para Lo que darle sea. ciertos beneficios al pueblo. Sí, 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 para que todo lo que el Estado realiza, sea pagar un sueldo, construir una escuela, equipar un hospital, todo lo que el Estado realiza necesita de impuestos. Bien. Y después también está el tema de la soberanía. Bien, la soberanía, ¿alguno sabe qué significa la palabra soberanía? No. Ser soberano. Tener poder sobre algo. A ¿no? ver, te estás aproximando, pero poder Ser en qué el sentido? único, A ver, sí. ¿Qué sí? Ser el único que querría decir. ser el único que tenga el poder sobre algo, tipo el poder absoluto. Bien, sí, más que poder absoluto, El que recibe el lo poder que, político. claro, pero lo que, digamos, esperen un segundito. Bueno, lo que le decía, hola Bruno, ¿cómo te va? Trata por favor de llegar a horario la clase siguiente, por favor. Bueno, les estaba explicando entonces. Estamos en el tema de la soberanía. Soberanía o ser soberano es la capacidad que tiene un Estado de autogobernarse o de tomar determinaciones. Decir que Argentina es un Estado soberano significa que dentro de las fronteras de Argentina, ¿quién es la principal autoridad política? El gobierno. El Estado argentino. El gobierno. Bien. Cuando Argentina era un dominio de la corona española, ¿había un Estado argentino soberano? No. Era una colonia. Bien. Entonces, un Estado, la soberanía es la capacidad que tiene un Estado de tomar decisiones de forma autónoma y poder gobernar su propio territorio. Si hay alguien superior a ese Estado en ese territorio, ese Estado deja de ser soberano y pasa a ser una colonia. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bueno, vamos a ver ahora un video que tiene que ver con el origen de el Estado moderno. ¿Bien? Ustedes me dicen si se ve y se escucha bien. Y no es desacertado decir. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve bien. Sí, sí, profe. Sí. Bueno, como siempre, vayan tomando nota. Cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. El mapa político europeo, que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor de contornos inestables, va a experimentar cambios. El número de reinos independientes empieza a contraerse y los límites empiezan a consolidarse. Este resultado fue la consecuencia de la ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional que entendieron su mandato de manera diferente a sus predecesores. Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristian I de Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino en Hungría, Iván III en Rusia. Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno.
Obviamente, chicos, en este video lo que ustedes tienen que, digamos, como focalizar son en las ideas principales. No me importan para nada los nombres de estos reyes, no son importantes. Importan las ideas, bien, las ideas centrales. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para conservar la corona. De alguna manera hubo una suerte de selección natural que influyó en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los 3 siglos siguientes. Un sistema autoritario que los historiadores llaman el Antiguo Régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estamento de los no privilegiados, burguesía y pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes de la aparición del Estado moderno? A final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa con grandes hambrunas. La peste negra había reducido drásticamente la población. Los desequilibrios económicos afectaron a todos los sectores. Las cadenas de vasallo-señor se desestabilizaron. Pero a partir del siglo XV los efectos de la crisis empezaron a disminuir. Europa comenzó a experimentar cierta recuperación. La conquista de Constantinopla por parte de los turcos en 1453 supone el fin del Imperio Romano de Oriente y es una de las fechas que utilizan los historiadores para situar el inicio de la Edad Moderna. En Constantinopla se conocía bien a los clásicos: Platón, Séneca, Heródoto, Horacio, etc. Mientras que durante la Edad Media en Europa se conocía fundamentalmente a Aristóteles y además se le conocía a través de traducciones árabes. Cuando los eruditos de Constantinopla que hablaban griego se refugian en Europa, muchos de ellos en Florencia, tras la caída de la ciudad, traen consigo todo el saber grecolatino. En Europa se redescubre a los filósofos clásicos. Esto cambiaría radicalmente la mentalidad europea. En el medievo los europeos habían vivido demasiado preocupados por el más allá, convencidos de que la vida terrenal era un mero trámite para acceder a la vida eterna. Vivían temerosos de Dios. De estas ataduras se fue librando el hombre a lo largo de la Edad Moderna. Se empezaron a valorar los goces terrenales. El Decamerón de Boccaccio se convierte en un paradigma de la libertad sexual de la época. Se sustituye el teocentrismo medieval por el antropocentrismo, el hombre como centro del universo. Surge el humanismo como reacción a la educación escolástica aristotélica de la Edad Media. Algunos humanistas empezaron a referirse a su propia época como un periodo de luz que rompía con la larga noche del pasado. Boccaccio y Petrarca fueron dos profetas de lo que estaba por llegar. Bajo el dominio de los Medici, Florencia se convierte en la cuna del Renacimiento, en una nueva Atenas. Por Florencia pasaron el arquitecto Brunelleschi, el arquitecto y tratadista Alberti, el escultor Donatello, el pintor Rafael, y dos genios absolutos como Miguel Ángel Buonarroti, que dominó la escultura, la pintura y la arquitectura, y Leonardo da Vinci, pintor, arquitecto, científico, inventor, músico y un largo etcétera. El Renacimiento surge pues en Italia y supone una ruptura con la mentalidad medieval y una vuelta a los valores de la cultura clásica. Un gusto por la vida, por la belleza del cuerpo humano. El hombre renacentista se libera y vuelve su vista hacia la edad clásica, a Grecia y a Roma. Desde Italia las ideas renacentistas llegaron al resto de Europa con rapidez. Se produce un renacer estético. Este nuevo talante se vio reflejado en las artes, pero también en todos los campos del saber. Ciencia, filosofía... A ver, vamos a parar un segundo. ¿Hasta ahora están entendiendo? ¿Les resulta mucha información de golpe? ¿Cómo vienen? Mucha información de golpe. Sí, yo quisiera repasarlo un poco. Bien, Claro, por eso lo muy frené. rápido y como que no entendés el concepto de lo Bien. que te quiero explicar. Bien, por eso lo frené. A ver, vamos a un segundito salir de acá. Bueno, a ver. Como yo les estaba diciendo, acá no se tienen que calentar con los nombres. Bien. Lo que tienen que ustedes procesar son las ideas principales. Bien. Lo que vamos a tratar, ahora de que paramos el video, igual este video obviamente se los voy a subir, es procesar lo que son las ideas principales. Bien. Yo lo que les dije, sí, Simón. Está muteado. Ahí está. Me estaba mirando en la presentación de pantalla nada más. Ah, bueno. Entonces, lo que les estaba diciendo. Yo cuando comenzamos a hablar del Estado, les dije que estábamos hablando, o que íbamos a hablar, de los estados modernos. Bien. Entonces ustedes, como habrán visto en una parte de este video, les empieza a decir cuándo comienza la modernidad
que coincide con lo que yo les dije en un momento de la clase, que la modernidad, para los historiadores, es una etapa que comienza a finales del siglo XV, bien, y que el punto de partida de esa modernidad, para muchos historiadores, es o la colonización de América de 1492 por parte de la corona española, o cuál es el otro hecho que habíamos hablado que les nombra en este video, que pasa en 1453. ¿Alguno lo pudo anotar o ver? La conquista de Constantinopla. Muy bien. Constantinopla, muy bien, Juan Cruz. Constantinopla era una ciudad que está en lo que actualmente es Turquía. Bien. Constantinopla era una ciudad que era la capital del Imperio Romano de Oriente. Precisamente los turcos conquistan Constantinopla, cae el Imperio Romano de Oriente, y para muchas personas eso también significa la puerta de ingreso a la modernidad. ¿Está? ¿Esto quedó claro cuándo comienza la modernidad? Sí. Y después las otras cosas importantes que les dice en el video hasta ahora son qué cambios en la mentalidad humana se van produciendo en esa etapa que es la modernidad. Bien. La etapa anterior a la modernidad, la etapa que precede a la modernidad, es la Edad Media. Bien. La Edad Media va a tener, obviamente ustedes eso lo habrán visto en historia, no nos vamos a meter tan profundamente, pero a grandes rasgos, la Edad Media era un momento en donde no existían los estados o los países, como los conocemos ahora, sino que el poder político estaba muy dividido, muy fragmentado. Es como que, para dar un ejemplo medio bobo, pero gráfico, es como que si no existieran países como Argentina, sino que lo que existía es que cada ciudad dentro de los países era un principado o un ducado autónomo. ¿Bien? Es como si Argentina, en vez de ser Argentina, fuera una región en donde había, no sé, 50 ciudades distintas o 50 feudos distintos con su señor feudal o con su duque, ¿bien? Así funcionaba la Edad Media en Europa, ¿bien? Y como había esa fragmentación política, había una institución muy fuerte que trataba de dar esa unidad que políticamente no existía. ¿Cuál se imaginan que era esa institución tan fuerte en la Edad Media? La iglesia. La iglesia, muy bien. Bien. La iglesia era esa institución tan fuerte. Bien. Entonces, la iglesia, con su poder político, trataba un poco de paliar esa fragmentación. Bien. Y en la Edad Media, todo el conocimiento estaba establecido por lo que decían las Sagradas Escrituras. Bien. Es decir, que si se trata de explicar todo el mundo a partir de lo que dice la Iglesia Católica o lo que dice la Biblia, ¿me siguen hasta acá? Sí. Si tratamos de explicar todos los fenómenos a través de lo que dice un libro como la Biblia, la explicación que le vamos a encontrar a esos fenómenos es una explicación de qué índole, de qué características. ¿Es una explicación científica, digamos? No. No, muy bien. Es religiosa, no religiosa. Es una explicación religiosa. ¿Y las explicaciones religiosas son terrenales o sobrenaturales? Sobrenaturales. Sobrenaturales, ¿no? Porque para explicar las cosas recurren a un ser todopoderoso que no está en la tierra, sino está en otro plano, que es Dios. ¿Bien? ¿Me siguen o estoy yendo muy rápido? Seguimos. Sí, está bien. Está bien. Vamos bien. Entonces, en la Edad Media, lo que les dice en el video es que la preocupación
de las personas en general estaba marcado por lo que iba a suceder en el más allá o en el plano supraterrenal. Es decir que a través de este dominio social y político de la Iglesia había una importancia mucho más profunda del mundo supraterrenal que de lo que pasaba en la tierra. Las personas vivían pensando en no pecar o en no desafiar lo que la Iglesia establecía, porque había un miedo a el castigo que íbamos a tener si no respetábamos lo que la Iglesia decía. Había el miedo muy grande a lo que iba a pasar en el infierno o en el purgatorio, es decir, lo que iba a pasar cuando nosotros moramos. ¿Bien? Es decir, el foco estaba puesto en lo que iba a pasar después de la vida y no en lo que pasaba en la vida en sí. Entonces era un mundo muy supersticioso, muy apegado a lo que decían las Sagradas Escrituras, y en donde prácticamente nadie salía de ese plano por el temor a lo que podía suceder después de la muerte o en el plano supraterrenal o el castigo de Dios. Bien. A finales del siglo XV, conjuntamente con la caída de Constantinopla, ahí en el video les menciona dos movimientos históricos muy importantes, no sé si recuerdan, que son el humanismo y el renacimiento. Bien. Y el humanismo y el renacimiento lo que van a empezar a hacer, va a empezar a desafiar esa lógica medieval y religiosa. Y van a empezar a volver la vista ¿hacia dónde? Hacia lo científico. Eso va a venir un poquitito después. Hacia lo terrenal. Hacia lo terrenal, hacia lo que pasa en el plano terrestre. ¿Bien? Y esa mirada se va a construir, ahí en el video les dice, retomando a los clásicos, ¿no? Los clásicos eran estos filósofos griegos, romanos, ¿no? De la edad antigua clásica. ¿Bien? Entonces, a partir de la recuperación de los filósofos griegos y romanos, empiezan a pensar el mundo a partir de lo que pasa en la tierra y no de lo que decía Dios o las Sagradas Escrituras. Esto no significa que de repente la gente deja de ser religiosa, pero sí que el plano divino y la religión dejan de ser las herramientas para explicar lo que sucede en el mundo. Bien, por eso en el video les menciono una palabra que es muy importante, que es antropocentrismo. No sé si alguno la notó. Antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? Es el hombre o el ser humano, para decirlo de forma más correcta, como centro del mundo. Antes el centro del mundo, ¿cuál era? La religión. Dios. ¿Bien? Dios. En la Edad Media era Dios. Era un mundo teocentrista. Teo proviene de Dios. A partir de que surge el Renacimiento, ¿por qué se llama Renacimiento? Porque es un renacimiento de las ideas, de retomar viejos filósofos, bien, bueno. Y el humanismo, ¿por qué les parece que se llama humanismo? Porque es un movimiento político y cultural que pone en el centro ¿a quién? Al humano. Al humano, ¿bien? Al ser humano. Entonces, el humanismo, el renacimiento, transforma el mundo en un mundo antropocéntrico, en un mundo en donde el humano empieza a ser la llave para empezar a entender lo que lo rodea. Y como había dicho, creo que Hetzel, eso es lo que más adelante va a llevar a el desarrollo científico o la ciencia como método para explicar las cuestiones. ¿Bien? Pero acá en esta era moderna, en donde van a empezar
existir los tipos de Estado de los que nosotros estamos hablando, lo importante es ver cómo el ser humano pasa a ser el centro. Se empieza a hablar, ahí también en el video lo ven, se empieza a hablar que se empiezan a recuperar ciertos placeres terrenales. Vieron que les aparece el dibujo de una guitarra, creo que de unas uvas, es decir, se empieza a recuperar el gusto por los placeres terrenales, por la música, por la bebida. Les habla de los cuerpos, por las bellezas de los cuerpos. ¿Bien? ¿Se entiende? Ujú. Ustedes a las 12 tienen otra clase, ¿no? Sí. Sí. Así Sí. ya le voy dando un cierre. Bueno, entonces, eso es lo que ustedes tienen. Después el video se los voy a subir para que lo sigan viendo. Pero eso es lo que ustedes tienen que tomar nota, de lo que son las ideas centrales. Como en el video les menciona muchos nombres, no se calienten con los nombres porque se van a volver locos. Lo importante son las ideas centrales. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí. Bien. Ahora les pregunto a ustedes. Son 12 menos 5. Cortamos acá, así tienen 5 minutos para llegar a la otra clase. ¿Prefieren seguir viendo el video para aclarar dudas? Díganme lo que prefieran hacer ustedes. Yo lo que diría es cortar acá y después Cortar ver el acá. video cada uno por su cuenta desde el material. Muy bien. Bueno, listo, hacemos así entonces. De todas maneras, el martes que viene nos vemos y seguimos aclarando el video. ¿Alguno le quedó alguna profe, duda? una pregunta. Sí, Yo te quiero hacer una pregunta de segundo sexta. bien. Usted era nuestro preceptor, si no me equivoco. Sí, Nicolás me estaba hablando. Sí, Nicolás Narváez. Sí, sí, querido. ¿Cómo se llama? En química yo debía un TP y en diciembre lo mandé. Pero el profe de química nunca más me lo corrigió y Nico, dice que estoy en proceso. vamos a hacer lo siguiente. Sí, Recién a fines de la semana pasada, el viernes, sí. nos enviaron de regencia las calificaciones finales del año pasado. Sí, yo Bien. pedí la valoración ayer. Por Y hay eso. alguna materia que me pusieron en proceso, pero yo las aprobé en diciembre. Pero por eso, déjame. Los demás chicos, si quieren, se pueden ir desconectando porque esto es una duda que tiene que ver con segundo sexto. Gente hermosa. Bueno, un abrazo. Bueno. Gracias, profe, por su tiempo. Adiós. Dale, nos vemos. Gracias, profe. Con Nico, quédate un segundo conectado y te explico.